Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. César, estamos en Ecosistema por 25, recordando la historia de estos 25 años de industria. Primero, ¿te imaginabas que íbamos a llegar a 25 años y que ibas a estar presente? Pues mira, yo que no llevo los 25 años en el sector. Entonces llevas unos cuantos, ahora que pero contábamos. Llevo 18, Por eso. que son casi. Sí. Casi. ¿Por qué los multiplicas? Yo siempre digo que tenés año perro, año gato, año elefante, año mamut. O sea, el año perro son 5 años, 7 el gato, 20 el elefante y los que quieras el mamut. ¿Por cuántos le pones? ¿Por cuánto les pones? Sí, depende, sí, ¿cómo multiplicas esos 18 años? Porque no son 18 bueno, años no, comunes. por de intensidad. Mira, va tan rápido todo que la sensación, hombre, igual mamut es mucho exagerado. Yo creo que las que vamos a vivir ahora sí van a ser mamut. Sí. Llamémoslo perro de momento, porque la velocidad que parecía que han ido rápido, pero la velocidad que va a coger esta hora es de vértigo. De vértigo porque tenés todas las dimensiones, empiezan a jugar como si fueran distintas dimensiones que aceleran o son anabólicos de lo que estamos viviendo, ¿no? Hay un consumidor que se ha apropiado totalmente y el impacto de los canales digitales es transversal totalmente a todas nuestras industrias. Yo el otro día estaba reunido con políticos, que tú sabes lo que han hecho en Europa en los últimos 5 años, regular. Lo que va a venir que no sabemos lo que es, con lo cual hemos regulado algo que no sabemos lo que va a ser. Y decía alguien, bueno, ya vamos a parar, vamos a bajar el tono de la regulación, ahora hay que implementar todo esto porque ya concluye la transición digital. Y les dije, no, ¿cómo que concluye la transición digital? Estamos empezando la transición digital en realidad. Entonces hemos hecho la prehistoria para mí. Me gustó porque vamos a hacer como 2 etapas, ¿no? Es la prehistoria y ahí me tenés que definir 3 momentos de esa prehistoria. Y me gustó mucho porque creo que vamos a tocar 2 temas que estaban en esos 25, ¿viste? Que vamos a tocar durante este homenaje de 25 años, 25 historias o 25 momentos. Porque el tema de la regulación, el tema de... fue una constante que vivimos que a pesar de, porque yo no sé, y ahí me gustaría, yo te diría que me sobran los dedos de la mano para contar regulaciones que incentivaron o promovieron. Sí. Las otras tuvimos que saltarlas o sobrepasarlas o vivirlas, como en un momento decir, no hay ley de comercio electrónico, no hay ley de protección de datos personales, no hay ley de defensa del consumidor y tenés que adaptarte con la ley de consumidor o con el Código de Comercio del 1880, pero que era mejor que las leyes a veces, porque estaban mal, eran imposibles de implementar. ¿Te acuerdas las veces cuando decían, guarden los datos por 5 años? Y decías, ¿cómo que guardar los datos por 5 años? Todo lo que sucede en canales digitales. Mira, yo creo que justamente, además eso sí que son prácticamente 25 años, por aquella época que aquí se montó la LSSI, se montaron un poco las primeras regulaciones de todo esto, que parecía que efectivamente era regular una cosa nueva y en realidad era un canal nuevo, era comercio, ¿no? Lo que estamos viendo ahora. Han tardado 20 años en darse cuenta de que igual en aquel momento todavía estábamos un poco en la prehistoria y ahora han hecho algo que creo que es regular otra vez el futuro y regular la inteligencia artificial y regular la identidad a través de tecnologías que están naciendo ahora mismo y que yo estoy de acuerdo contigo, estamos muy pronto para entender qué se necesita regular para incentivar. Y yo creo que se están empezando a dar cuenta de que ahora que las empresas tienen delante todo el tema del ESG y la responsabilidad, que siempre la han tenido, lo que pasa es que ahora se dice de otra forma, que tienen que empezar a trabajar más en el código de conducta, en la autorregulación, en dejar que la industria tome su responsabilidad y avance. Y la propia industria... ¿Te acuerdas de los sellos de confianza, no? Los sellos de confianza fueron una solución a una necesidad. Para mí ese es uno de los puntos. 20 años tiene Confianza Online ahora mismo. Sí. Y acabamos de cumplirlos. Y yo creo que ahora Confianza Online
es más necesario que nunca. Coincido. Pero bueno, vamos a dividirlo en estas dos etapas. Primero tenés que contar, en estos 25 años, ¿cuáles fueron para vos los momentos, no te voy a decir anabólicos, porque podés poner el nombre que quieras, pero que momentos que fueron bisagra, que vos decís, mira, a partir de este momento, en España, Claro, si claro, querés yo en la doy mi región, pero en experiencia. España, vos me decís, mira, estos momentos fueron no sé, mobile, ¿no? En 2007 mobile fue un punto de inflexión, Sí. o los marketplaces, o las super apps, o Sí. los clubes de compra y todo lo que fueron las cuponeras. ¿Qué fue para vos el momento? Porque empezamos en el 99 con ese gran boom, si queremos poder decir que fue el puntapié inicial de nuestra historia como industria, como ecosistema. Sí. Pero ¿cuáles fueron para vos los tres momentos que hicieron en España un punto de inflexión? Ya me va a costar coger tres, pero bueno, Bueno, vamos puedes a dar, dar, pero por si eso querés. vamos a darle, luego eliges. Dale. A ver, yo te diría, el primero en el 99, cuando se juntaron los primeros emprendedores de comercio electrónico y montaron la Asociación de Comercio Electrónico en España. Y se juntaron un poco para ser punta de lanza en un momento donde luego llegó además la crisis de los .com en el 2000. ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo el nombre, ¿no? Porque no era... después fue ASEM, pero después era... Bueno, la primera fue AECE, la Asociación Española de Comercio Electrónico. Luego empezó a tener más siglas porque se empezaron a sumar pues todo el ecosistema. Y el ecosistema quería sus propias siglas, pero el germen de la asociación siempre fueron los emprendedores, los primeros emprendedores de comercio electrónico. Que ahí empezó a haber contenido sobre lo que ese internet que se abrió al público. Es como ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Que se abre al público y empieza a haber contenido sobre eso y genera un universo, si querés, nuevo. Totalmente, de productos que además eran súper complicados de gestionar, sin envíos, sin ecosistema, sin un ecosistema que soportara. Efectivamente. Y con una experiencia, si querés, sin oferta, porque el problema, ¿te acordás que lo decíamos siempre cuando empezamos? Y ahí podemos nombrar que fue cuando se hizo ese evento en Barcelona, que ustedes organizaron, que había que formar oferta. El problema era falta de oferta. Habían consumidores. Sí. No en la cantidad que tenemos hoy, que ya es parte de la vida, del hábito de cualquier persona, pero teníamos esos consumidores que faltaba era oferta, ¿no? Totalmente. Y compartir buenas prácticas. Yo creo que ese evento que fue el European E-Commerce Conference, que el primero que se hizo, yo creo que fue 2007. 2007 en Barcelona. Sí. Tuvo 9 ediciones, nos quedamos a una de hacer los 10 años. Y navegó por diferentes ciudades porque llegó un momento en donde también queríamos expandir el evento a otros sitios. Se va a poner el casco, después te cuento el casco, ahí se ve. Sí. Pero aquel evento fue diferente no porque fuera un evento más de comercio electrónico, sino porque lo que tú estabas diciendo, se empezó a buscar principalmente en Estados Unidos, pero no solo. Recuerdo que incluso trajimos un modelo de negocio de una emprendedora africana que vendía zapatos online allí por 2012, 2013, ya con todos los temas de sostenibilidad. Ya empezaba el comercio electrónico también a permitir hacer cosas desde ciertos sitios que uno no se lo imaginaría, ¿no? Y ese evento lo que identificaba era a los fundadores de nuevos modelos de negocio. Y en aquel momento yo me acuerdo que les invitabas y lo primero se sorprendían, porque eran startuperos, que acababan de empezar, que tú habías leído en algún sitio, alguna entrevista que te había sonado a que esto era algo diferente, y al final para ellos era casi unas vacaciones en España, no te cobraba ninguno por venir, no te cobraba absolutamente nadie por venir. Y después fueron empresas... y ese evento, unicornio, yo pública, creo que tiene ¿no? el mayor éxito que puedes ver es que todos los que pasaron por allí, tú pasaste además por allí, efectivamente son empresas que luego han crecido muchísimo, que han salido a bolsa, que las han comprado las grandes Big Tech, pero que estuvieron aquí antes de serlo. Tuvimos a Zappos antes de que lo comprara Amazon, tuvimos Airbnb, tuvimos a Waze antes de que lo comprara Google. Entonces, fue un evento que abría los ojos a que sí se pueden hacer cosas diferentes. Es más, es que tienes que innovar en la forma de vender, no en lo que vendes, ¿no? En cómo usar la tecnología, en cómo acercarte al consumidor. El consumidor siempre te lo pedía antes. Entonces tenemos como primer momento, vamos a decir, que fue la creación de los ecosistemas, las instituciones que agrupaban ecosistemas, ¿no? Que agrupaban la oferta, ¿no? Que a partir de ahí
con la A Digital, que hoy es A Digital, se fue construyendo y uniendo, si queremos, dedos para hacer un puño que golpee fuerte, Sí. porque juntabas la fuerza de cada uno. ¿Y cuándo esto empezó a acelerarse? Porque ahí están los startuperos, ¿no? Sí. No tenías las grandes compañías. No, Todavía. no. Realmente las tradicionales de la venta a distancia quizás, pero no las grandes nuevas compañías Sí. tecnológicas, ahí todavía no están. Algunas no es que no existían todavía. Pero fíjate, yo creo que hay un catalizador que dices que fue todo el tema de la economía de plataformas, ¿no? Sí. Y que eso fue el catalizador de pensar que una asociación como la Asociación de Comercio Electrónico tenía que ser una asociación de economía digital, que es en lo que al final se convirtió a digital. Que fue el canal digital de venta no va a ser solo enfocado a lo que entonces se consideraba comercio electrónico. El comercio electrónico es muy transversal y es mucho más amplio. Todo el mundo está utilizando el canal digital para vender. Y vosotros habláis de comercio digital, ya no habláis de comercio electrónico. Con el zonificado ahora, Con el porque zonificado. ya, para mí va a terminar evolucionando hasta que desaparece, ¿no? Y volvemos a comercio. Sí, totalmente. Y la economía de Pero plataformas, economía digital en el fondo, ¿no? la economía de plataformas, que en aquel momento empezó con ese halo de sharing economy, de economía colaborativa, de que era un tema muy descentralizado, ¿no? Que ahora estamos volviendo a hablar de la descentralización, provocador blockchain, prohibido, ¿te acordás? Porque y se prohibió durante mucho tiempo. Y en claro, algunas ciudades no se esto es podía que hacer. descentralizabas el poder que tenían concentrado unas pocas compañías en un sector en plataformas tecnológicas que daban poder a mucha gente y a un ecosistema de muchas empresas o de muchos profesionales que podían trabajar alrededor de esas plataformas, ¿no? De ser nodos de esas plataformas. Ahora esto también ha cambiado, porque esas compañías pues, se han convertido en los incumbents, ¿no? Sí. Y ahora el problema es que, bueno, están llegando otras que les están disrumpiendo a la vez y que están empezando a tener los mismos problemas, las mismas fricciones que tenían antes las plataformas de economía colaborativa con digamos, los modelos tradicionales, ¿no? Y así son los ciclos. Lo que pasa es que los ciclos cada vez van más cortos y más rápidos. Más rápido, o sea, sí. y van abarcando más industrias, porque no nos olvidemos ahora que hay industrias que uno veía como grocery, pharma, industrias que estaban muy lejanas, B2B, que hoy están totalmente impactadas y que vemos que las penetraciones que están teniendo son muy altas y que va a continuar. O sea, no tiene, te puedo decir recién, y esto recién comienza, ¿no? Porque me gustó ese concepto de la prehistoria. Pensar que estos 25 años son 25 años, que para nosotros fue una aceleración muy grande, de la nada, porque era la época, si querés, de piedra, pasamos por la de bronce y fuimos pasando, pero en todo esto recién es el comienzo de lo que se viene, porque se viene algo mucho más poderoso. Pero ahí pusiste un segundo momento. ¿Cuál sería el tercero? Y te saco la pandemia. La pandemia para mí es una era. Fue mucho más que un momento, porque duró mucho tiempo. Yo le llamo un ACDC al cuadrado, un antes, durante y después del COVID-19. Porque fue realmente un momento quiebre de empezar una nueva era. Para mí cambió todo a partir de la pandemia, en todas las dimensiones, no solamente en la de comercio, trabajo, educación, entretenimiento, vida. Acá creo que nos cambió a todos, pero eso está provocando lo que vos decís, generar salir de esa prehistoria. Pero antes de eso, ¿qué pondrías como momento así? Mira, ahora lo llamas inteligencia artificial, antes lo podía llamar Big Data, o sea, pero es el mindset en datos o el data driven. Para mí el centrar todo alrededor del dato, hasta el punto en el que yo creo que hasta llegó a haber una burbuja inflacionaria de proyectos que no eran capaces de tener un modelo de negocio con resultado, pero que eran tan capaces de generación de datos que se apostó mucho por el valor futuro que podrían generar esos datos. Y después, a mí me pasa ahora, yo terminé un programa en Harvard y lo que se hablaba de este módulo era de estrategia y ventas, y que el petrodato o el dato se sobrecotizó, porque lo que tenés hoy se usa demasiado ser data driven. Tiene que tener un condimento, como la inteligencia artificial tiene que ser aumentada, tiene que tener el condimento humano, porque si no tenés el condimento humano, no podés liderar equipos, no podés manejar, integrarse con el consumidor, porque no es solamente datos, no es un algoritmo. Ayer lo hablábamos
no es solamente un algoritmo. Ayer hablábamos que todo es predicción. No todo es predicción. Los modelos predictivos también fallan. Sí, sí. Tienen muchas, ¿por qué? Porque tienen condimentos, está bien que vos podés meterle todos los condimentos, todas las dimensiones, todas las variables dummies que quieras, pero llega un momento que también requieren esa intuición que todavía la inteligencia artificial no tiene, que es la capacidad de generar raciocinios o de crear cosas de la nada. Porque esa es la realidad. O sea, hoy puede crear la inteligencia artificial, pero no logra todavía resolver cálculos matemáticos inexistentes. Entonces, eso el ser humano lo pudo hacer y creo que es lo que todavía nos va a diferenciar. Todavía, ¿no? Sí. No, 100% de acuerdo. Yo creo que tenemos una era por delante de eficientar todo con el dato, con la inteligencia artificial, pero con propósito. Y llegará un momento que cuando todo esté tan eficientado, que entonces sí que empezaremos quizás a ver el... Pero vos pones este momento, es previo a la inteligencia artificial. Es el momento de los la datos. Inteligencia artificial Viene a ser 1950 o más todavía. Pero sí el empezar a enfocar el negocio no solo en intuición, sino no solo en analizar el dato, sino en generar datos de valor. Y como todo, también la burbuja del dato ha llegado a un momento en donde las empresas también hemos llegado a abusar de él, ¿no? Y el equilibrio de nuevo entre para qué quieres el dato, no vale recoger todos los datos de cualquier manera, y todo eso es lo que ha generado también, de ahí viene lo que estamos viviendo ahora, de la sobreregulación, de la regulación de las tecnologías, no, es la regulación el abuso de quien tiene la propiedad de lo que al final genera rendimiento económico. Exacto. ¿Y para quién? Bueno, eso va a traer, yo creo que, como decíamos, la antesala del metaverso, que es la Web3, y todo lo que es esta nueva capa de plataforma, de blockchain, va a traer otra vez descentralizar modelos como el mismo Internet, porque si te basas, cuando hablamos de tecnologías exponenciales, y pones inteligencia artificial, ponemos todo lo que ponemos en el medio, eso está basado en Internet. Claro, el canal, la vía... Es una evolución. Es que parece que estamos cortando y esto está evolucionando. Está evolucionando y se van creando capas Exacto. de negocios y de contenidos. Exactamente. Vos tenías, viste, la ola de los buscadores, la ola de las redes sociales, la ola del retail media. Y ahora vas a tener negocios que se van a construir sobre estas plataformas. Que no quiere decir que las plataformas mismas sean negocios, como las mismas telcos. ¿Te acuerdas que el famoso impuesto a Internet, te acuerdas que uno decía, bueno, que tenía cierta lógica cuando vos lo pensabas, decir, bueno, si yo hice toda esta infraestructura y hay otros que están haciendo negocios sobre esta infraestructura. Pero bueno, es como todo, es como las carreteras. O sea, la realidad es que uno termina construyendo y hay otros que construyen sobre eso. Así es. Eso tenés esos tres momentos. Profundicemos ahora un poquito más en lo que vos te llamás ahora salir de la prehistoria, porque es la primera vez que lo escucho de todas las entrevistas y me gustó como concepto, ¿no? Bueno. Pero contanos un poquito este concepto de la prehistoria. ¿Por qué decís que estamos saliendo de la prehistoria, somos los Neandertal y vamos a qué? Mira, yo lo he escuchado decir de muchas formas diferentes, ¿no? Pero para empezar, estamos viendo, y yo creo que vosotros sois un ejemplo, ¿no? Como el mundo menos desarrollado, que por suerte está dejando de tener hambre, pero es gente que como ya no tiene hambre fisiológica, está empezando a tener hambre y no tiene tantos remilgos como tenemos en una Europa o en un occidente muy acostumbrado a una calidad de vida. Con todas estas herramientas que les estamos poniendo encima de la mesa, van a ir mucho más rápido. Y yo escuché hace poco a alguien que hablaba de alguno de estos países donde decía, mira, nosotros cometimos el error hace siglos de no popularizar la imprenta, imagínate hace cuántos siglos, porque pensábamos que el pueblo pudiera imprimir, pudiera tener acceso a imprimir información y divulgarla, nos quitaba poder como gobierno. Los países se han dado cuenta que no van a cometer ese error con la inteligencia artificial. Y ese error con la inteligencia artificial a lo mejor lo estamos cometiendo ahora los que estamos quizás regulando demasiado temprano, porque cuidado con perder el control centralizado a través de la inteligencia artificial. Y no ser los innovadores y líderes en el uso de la inteligencia artificial. Exactamente.
Porque Entonces, es como el tema del juego. ¿Te acordás que el juego pasó? O sea, el claro. juego se prohibió en muchos países, pero en otros no se prohibió y fue lo que movió economías al día de hoy, ¿no? Que son Sí, una economía muy fuerte. Aquí tenemos, dentro de Digital, todavía tenemos la Asociación de Juego Digital, que ayudamos a hacer toda la regulación del juego online en España. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Con efectivamente un ejemplo también de cómo tener responsabilidad sobre el dato, sobre el impacto que puede tener esto en la gente. Bueno, ahí etcétera, tenés el etcétera, ejemplo de la GDPR, ¿te acordás que todo el tema de la GDPR generó un momento de inflexión para Europa? Que creo que si lo ponemos dentro de este análisis que estás haciendo, es cierto. Es como que frena la innovación, o mejor dicho, le pone más trabas a lo que en otros países no le ponen, ¿no? Porque lo que estaba sucediendo mucho es que antes tenía, viste, países centrales y países periféricos, y vos tenías los que eran dueños de lo que era la propiedad intelectual, el conocimiento, y industrializaban los productos, y después tenían los países que eran proveedores de materia prima. Ahora la materia prima, que como bien mencionás, es el conocimiento, ese conocimiento ya no tiene que moverse en barcos o tener un movimiento que era obligatorio. Antes tenía que tener fronteras. Hoy ya no existen esas fronteras. Y lo puedes todo manejar desde cualquier parte del mundo, y ese conocimiento, a su vez, deja de ser centralizado para ser totalmente descentralizado. Y el uso de capacidad de procesamiento, almacenamiento y demás, también deja de ser centralizado. Porque no es que decir, no, solamente conseguís este servicio en la nube en Alemania o en no sé, en Canadá. Lo tenés en cualquier parte y con cualquier proveedor. Sí. ¿No? Nosotros estamos viendo algo para sumar a me gusta el análisis, lo vemos con el tema de capital humano. Entonces, ¿qué vemos? Que hay dos grandes regiones, dos grandes mercados de trillones, Europa y Estados Unidos, con una demanda de capital humano imposible de satisfacer, propia, que tiene que salir a buscar ese capital humano. Un capital humano, si querés, triple, cinco estrellas, o sea, bien formado, y vos ves que hay 5 posibles proveedores que tienen ese capital humano. Uno es China, el otro es Rusia, que estos dos, geopolíticamente, nunca Europa o Estados Unidos van a terminar contratando recursos, manejando por cultura y por otros motivos. Después tenés India, que India es la fuente, si querés, de capital humano con formación, pero que tiene unos pequeños grandes temas que resolver, que son la cultura con la cual fue formado ese capital humano. Porque tenés ingenieros para tirar el techo, pero con una cultura, una mentalidad que les va a llevar más de una generación, 2 o 3 generaciones cambiar, si la logran cambiar, porque es cultural. O sea, el tema de castas y demás es un tema que no lo entendemos nosotros, pero porque no vivimos allá, no nacimos allá. Y después tenés Europa del Este y Latinoamérica. Que tenés Europa del Este con las complicaciones que puede tener estar tan desmembrada, ¿no? Pero que tiene una cultura también muy latina. Y América Latina, que está con una velocidad increíble, y Brasil, Brasil y México, que son las grandes locomotoras, con este cambio que vos decías, que muy es de acuerdo con eso, económicamente están teniendo un salto como China, pero acuérdate que China hace 20 años atrás, olvidá, no existía. Y hoy estás, ¿por qué? Porque tiene tasas de crecimiento de 5 o 7% durante mucho tiempo. Si eso le das acaban de superar, perdona que te interrumpa, que el 50% de los productos y servicios en China ya se comercian digitalmente, han superado la barrera del 50%. Eso, y aparte con un ecosistema y una mentalidad muy difícil de competir, o imposible de competir, porque no tenemos ese ecosistema como lo crearon ellos, porque tuvieron una pandemia previamente, que les ayudó a preparar este terreno, ¿no? Y tienen 1.500 millones o 1.700 millones de habitantes, con un movimiento muy grande, ¿no? Pero hay dos cosas que te quiero ahí mencionar, que creo que son interesantes para el análisis. No voy a tener respuesta, ¿no? Pero te alimento. Europa del Este, yo creo que a nivel de capital humano puede ser una fuente de, si querés, una usina de talento digital y de productos digitales, pero Latinoamérica tiene mucha robustez en sus mercados para poder también proveerlo. Vos tenés esa realidad, y después tenés otra realidad, es la concentración de los compradores en grandes plataformas. Hay 4 plataformas en el mundo que se llevan casi el 70% de los compradores del mundo. Entonces, eso nunca en la vida, en la historia del ser humano,
sucedió que el comercio, o que, Sí. no, porque no es que el comercio pase por ello solamente, pero que los consumidores estén, si querés, controlados o la información de esos consumidores estén en solamente 4 jugadores en el mundo, el 70%, ¿no? Yo creo que eso es un tema que también va a acelerar mucho. Y en el medio tenés 5G, en el medio tenés que este dispositivo, los smartphones dejan de existir en el 2030. Son 2 mundiales nada más. Esos 2 mundiales los vamos a migrar de la misma manera que migramos del analógico al mobile analógico. Yo te traje esto para que lo recordás, ¿te acordás lo que era esto, no? Esto era para cuando uno hablaba del mobile, ¿no? Lo que lo significó el mobile, pasar del mobile, del analógico al smartphone, nos llevó 7, 8 o 10 años, hasta que teníamos volumen, pero ahora va a pasar lo mismo, vamos a pasar de una interfase que va a ser reconocimiento de voz con inteligencia artificial y realidad aumentada, y que no va a ser una pantalla como estamos acostumbrados. Eso va a traer, yo creo que también eso va a ser ciencia ficción pura, porque vamos a ver Star Trek Discovery, ¿viste? El remake de Star Trek, lo vamos a ver en nuestra propia vida. Y ahí se va a potenciar todo, porque vamos a tener que manejar muchísimas más, si querés, variables de las que estamos manejando hoy. Totalmente de acuerdo con tu análisis, y por añadir simplemente una reflexión a eso, es que además, esto que dicen que somos la primera generación, tú y yo somos la primera generación, porque nuestros hijos ya han nacido entendiendo esto, pero nosotros cuando empezamos hace 25 años no entendíamos que íbamos a ver un cambio tan fuerte, que si nos duermen allí y nos despiertan a los 25 años, nos pensamos que nos han cambiado de planeta o que estamos en un futuro dentro de pasaron 2 siglos. Sí. Exactamente. No 25 años nada más. Y la reflexión de cómo puedes seguir aportando valor en ese mundo tiene mucho que ver con la reflexión también de esa parte de tecnología más humanista, en donde sí se va a necesitar mucha gente que entienda cómo desarrollar tecnología, por mucho que digan del no-code y tal, se necesita gente que entienda cómo desarrollar tecnología, sea de cualquier tipo, pero también se va a necesitar a mucha gente que entienda cómo usarla, que entienda cómo gobernarla, y esto es el nuevo paradigma, y o conseguimos hacer esto bien, o a lo mejor... Yo si querés, soy de los, viste, tipo Good to Great de Jim Collins, o sea, de los que analizan los ciclos y qué hicieron las empresas y qué hicieron las industrias. Y la realidad es que nosotros como industria en los 25 años, como ecosistema en los 25 años, nos hemos adaptado a muchos cambios. Y hemos visto olas de todo tipo y color, ¿no? Y tsunamis, ¿no? Porque la pandemia fue un tsunami y lo hemos, gracias a nuestra industria, no la pasamos tan mal como consumidores y como empresas, ¿no? O sea, que hay que hacer un homenaje, y creo que este libro es parte de ese homenaje, a todos los que estuvieron trabajando en la pandemia para que las pymes y emprendedores sobrevivan, ¿no? Y el valor de las empresas, fíjate que hubo una época antes de la pandemia en donde casi quedaba mal tener cierta edad en el mundo de la tecnología, porque era como, no, pues es que esto tienes que renovarte, las nuevas ideas, las empresas ya traen cosas que es muy difícil que se adapten a... Y ahora es al contrario, ahora es como pues, empresas tecnológicas que han conseguido, mira un Microsoft la vuelta que está dando ahora mismo a todo esto, ¿no? Que era impensable hace 7, 8 años, parecía que Microsoft iba a sobrevivir el tiempo que le durara la caja, ¿no? Y se ha vuelto a colocar un top. Bueno, porque siempre digo que la diferencia entre un loco y un visionario es el loco que le salen las cosas bien, el visionario. Acordate que Satya, cuando Nadella entra en Microsoft y toma ciertas decisiones, fueron locuras. Que ahí se fue a la nube, suscripción, ¿te acuerdas el rate-off que hizo de toda su facturación? Y fue un cambio, como vos decías, adaptarse a esta nueva realidad y ver cómo hacer ese cambio. Si le hubiera salido mal, hubieran dicho todos es un loco, ¿cómo hizo esto? Pero la realidad es que esa locura hizo que Microsoft hoy esté posicionado como uno de los grandes players. Así es. Y yo creo que la experiencia de las empresas que han pasado por todas estas fases y que entienden lo que significa seguir evolucionando y lo que se necesita para evolucionar es fundamental, porque lo que estamos viendo es un ratio de mortandad de las empresas, cada vez más dinero, pero muchas veces rachas de menos inversión porque
no se sabe cómo los proyectos van a capitalizar esas inversiones. Yo Ya creo se que acabó lo la de- rule of 40, ¿no? Ya no es más crecimiento, es No, crecimiento y rentabilidad. ¿no? O sea, Exactamente. y gross margin. Si querés rentabilidad, Exactamente. pero tenés que tener gross La margin. definición de que la innovación no tiene que dar resultados, eso se Ahora el acabó. modelo Google decía, no Ah, tengo modelo de negocio. No, sí, no, sí. acá tenés que tener modelo de negocios y claramente agregar valor Eso, al consumidor o a la cadena de valor, ¿no? cierto. Bueno, vamos a ir cerrando esta parte de ecosistema por 25 porque ya nos trajeron Claro, y hay que disfrutar de el las tentepié y las croquetas españolas. totalmente. Pero vamos a después seguir con lo que es otra visión que quiero que tengas, que es parte de lo que sucede en estos 25 años con muchas empresas. Pero seguimos con más ecosistema por 25 con César Tello de A Digital. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.